Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hablar sobre el escándalo financiero que han ocultado los medios de comunicación de manera drástica, que es el escándalo financiero de Letonia, del Banco Central Letón. Vamos a ver por qué ha habido un escándalo muy grave y que también eh, constituye un problema para países como Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia. Y vamos a ver por qué. Vamos allá. Gigantesco escándalo financiero en Letonia, que enfrenta a Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia. Un banco declarado en quiebra, el gobernador del Banco Central detenido, acusaciones de lavado de dinero y supuestos vínculos de corrupción con Corea del Norte y Rusia. Esa fue la pesadilla que cayó sobre Letonia luego de que Estados Unidos dirigiera toda su artillería contra el sistema bancario de ese país. En las últimas 2 semanas, Letonia, la pequeña pero estratégicamente importante exrepública soviética, ha sido el escenario de una saga que incluye tantos personajes como acusaciones y que enfrenta los intereses de Washington, Moscú y Pyongyang. El escándalo público amenazó cuando el Departamento del Tesoro estadounidense acusó al banco letón ABLV de lavar dinero. Al poco tiempo, el Banco Central Europeo congeló los pagos a ABLV para evitar que se produjera una salida masiva de fondos. Bloqueado y sin más opciones de supervivencia, finalmente la entidad se declaró en bancarrota. Vemos como cuando Estados Unidos dice algo, normalmente el Banco Central Europeo acepta esas decisiones como si fueran suyas, es decir, las órdenes, ¿no? Unas órdenes que mandan desde Estados Unidos. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Por qué cuando hablamos de bancos sí que hacen caso o siguen las órdenes de Estados Unidos y cuando vemos que son gobiernos no? Aquí vemos una clara prueba de que el mundo se gobierna por las grandes multinacionales y por estas decisiones en las cuales no hay un informe oficial que acredite que el Banco Central de Letonia hiciera esto. Pero vamos a seguir. En un caso separado, la Agencia Anticorrupción de Letonia detuvo por supuestos sobornos al gobernador del Banco Central, Ilmars Rimšēvičs, quien negó los cargos y dijo que temía por su vida. Estamos hablando de cosas ya mafiosas. Ya no es algo que hayas podido cometer un delito, es decir, has podido caer en la corrupción, pero ¿por qué tiene que temer por su vida? Cuando alguien es corrupto, pues va a la cárcel y ya está. Pero este teme por su vida. Con lo cual, aquí vemos que puede ser, si ha cometido algún delito, podría ser obligado por una especie de mafia financiera que hay detrás. Como si fuera poco, el ministro de Defensa de Letonia denunció que había en curso una campaña de desinformación orquestada desde el extranjero. Rusia y Corea del Norte han permanecido en silencio mientras crecen las dudas sobre la posible caída de otros bancos letones. Estas son algunas de las claves que pueden ayudar a entender cómo se está desarrollando esta trama político-financiera. Y yo también pondría la palabra mafiosa detrás. Clave 1. La acusación de Estados Unidos. La red de delitos financieros de los Estados Unidos, el FinCEN, que depende del Departamento del Tesoro, acusó al tercer banco privado más importante de Letonia, ABLV, de haber institucionalizado el lavado de dinero como pilar de sus prácticas comerciales. Yo me pregunto una cosa. En Estados Unidos saben que hay empresas armamentísticas allí y también hay empresas privadas de mercenarios que blanquean dinero a través de decir que hacen una actividad y luego hacen otra diferente. Porque está muy bien hablar de los demás, pero también para poder hablar de los demás y poder dar lecciones de moral a otros países, en tu país también tiene que ser, tu país tiene que ser totalmente transparente, si no, no lo hagas. En el mismo documento, el gobierno dijo que las prácticas deficientes en los bancos fomentan una amplia gama de conductas ilícitas, incluida la actividad vinculada con el programa de armas de Corea del Norte y la corrupción relacionada con Rusia y Ucrania. Ah, amigo, aquí salen cosas. Aquí salen cosas, intereses generales de Estados Unidos, es decir, de la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, ¿cuántos países más tendrán bancos centrales o bancos muy importantes que se dedican al lavado de dinero, pero que no importan a los grandes magnates de las armas? Es decir,
esto parece que sea algo como Estados Unidos, las empresas estadounidenses que se dedican al armamento quieren que todo el mundo compre las armas de esas empresas. Es decir, quieren tener un monopolio. Cuando hay otra empresa en el extranjero que se dedica a la compra-venta de armas hacia enemigos mediáticos de Estados Unidos, ahí ya no se puede. Es decir, el mundo se gobierna por multinacionales, pero dentro de esas multinacionales hay jerarquías. Esas jerarquías, yo pongo 3 siempre. En primer lugar, el petróleo, las empresas petrolíferas. En segundo lugar, las empresas armamentísticas. Y en tercero, las farmacéuticas. Y los gobiernos tienen muy poco que decir cuando estas empresas se dedican a ordenar prácticamente a los gobiernos que se pongan condiciones favorables a estas mismas empresas. Vamos a seguir. Ahí comenzó la avalancha. Washington bloqueó a la entidad financiera y lo mismo hizo el Banco Central Europeo al declararlo inviable. La declaración de quiebra fue el paso siguiente y de esa manera ABLV quedó sepultado. Por la opacidad con que realizaba sus transacciones es prácticamente imposible trazar el origen preciso de los fondos que el banco manejaba, una práctica extendida en Letonia, cuyo sistema financiero ha sido largamente cuestionado. Es decir, que no hay pruebas. Lo estamos viendo en este párrafo. Os vuelvo ahora a decir el punto del párrafo más importante. Por la opacidad con la que realizaba sus transacciones es prácticamente imposible trazar el origen preciso de los fondos. Con lo cual, ustedes están haciendo suposiciones. No pueden condenar a alguien o a una organización sin saber de dónde viene el origen de los fondos. Con lo cual, ustedes están intentando dañar a Letonia a través de la debilitación de la debilidad, ¿no? de Corea del Norte, porque está comprando armas, y también de Rusia. Qué casualidad que sean 2 países enemigos de Estados Unidos. En Letonia hay una cultura bancaria fundamentada en la idea de atender a clientes no residentes de Oriente y Occidente. Esta idea estaba basada en el eslogan "Estamos más cerca que Suiza", dice Aldis Austers, investigador del Instituto de Asuntos Internacionales de Letonia, lo cual defendiendo un poco el tema de que Letonia quería ser un poco un paraíso, ¿no? de los magnates, paraíso fiscal. Letonia, una de las 3 naciones bálticas que obtuvo su independencia luego del colapso de la Unión Soviética en el 91, tiene una larga historia de acusaciones sobre su presunto rol como paraíso para el lavado de dinero ruso. Ah, amigo, pero los paraísos para el lavado de dinero estadounidense y europeo no salen, es decir, no son condenados. Aquí estáis viendo en el mapa unos cuantos paraísos fiscales que utilizan las grandes empresas y los grandes dueños de empresas multinacionales para evadir impuestos en sus respectivos países. Estas personas normalmente se ponen la bandera a cuestas, su bandera del propio país, pero luego evaden impuestos, con lo cual lo que tienes que pagar tú el dinero de tus impuestos, mientras ellos están ganando miles de millones y llevan su dinero a otros paraísos fiscales. Con lo cual, ¿por qué no se investiga a bancos suizos, por ejemplo? Los bancos suizos son paraísos para el lavado de dinero estadounidense y europeo, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? Nada, porque no son enemigos del sistema. O sea, claro, el tema que cuando una persona o una multinacional es enemiga del sistema, se intenta por todos los medios que pertenezca al sistema. Si no quiere pertenecer al sistema, hay muchas repercusiones. Y es lo que está pasando aquí, es una mafia financiera lo que tenemos. Clave 2. Gobernador corrupto o víctima de un complot. Mientras iba desarrollándose la caída del banco ABLV de Letonia, otro escándalo golpeó al país báltico. La agencia anticorrupción del país detuvo al gobernador del Banco Central de Letonia, Ilmars Rimšēvičs, miembro además del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Cuidado. Claro, pero si tiene acceso a tanta información, lo que hay que hacer es echarlo, porque está más cerca de Rusia. Es siempre la paranoia rusa lo que existe aquí. No hay nada más. Es decir, de todo lo que hemos leído, ¿habéis visto alguna prueba fehaciente de que se diga que esto es verdad? Es decir, hemos leído... Esta información, por cierto, está sacada de BBC Mundo.
medio de comunicación británico, con lo cual más ha llegado a Estados Unidos. Pero hemos visto que ha existido lavado de dinero, que se dice que no se sabe de dónde viene el origen de los fondos y que tampoco dicen a qué empresas o a qué personas benefician en Rusia y Corea del Norte. También han dicho que se produce la compraventa de armas a través de este dinero. Pero no hay ninguna prueba, ni ningún informe. Es información de BBC que la saca de no sé dónde, no se sabe dónde. La máxima autoridad monetaria del país, acusado de exigir sobornos a los bancos locales, fue interrogado por agentes letones de la Oficina para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción y posteriormente dejado en libertad tras el pago de una fianza. Apenas tuvo la ocasión, Rimšēvić defendió su inocencia, negó tajantemente haber reclamado sobornos y culpó a varios bancos letones de intentar sacarlo de su puesto. Según su versión, las entidades financieras lo culpan de recibir sobornos por haber impulsado investigaciones de la Agencia Anticorrupción contra ellas. Y el objetivo encubierto es básicamente provocar su caída para reemplazarlo por otro banquero más complaciente con Occidente. Es decir, no dejar a nadie de Rusia que pueda tener ese paraíso fiscal en Letonia. He recibido amenazas de muerte y he informado de ellas a las fuerzas de seguridad, dijo Rimšēvić. Por favor, es un claro complot, es una clara mafia que hay detrás de Rimšēvić, porque si se hace un juicio objetivo, esta persona saldrá libre. Seamos serios. Algunos analistas han dicho que los dos casos, el del banco y del gobernador letón, ponen sobre la mesa la pregunta sobre si las exrepúblicas soviéticas deberían ser miembros de la zona euro. Vale. Polémica. Este medio de comunicación quiere crear polémica a través de unas palabras de las que tampoco se puede extraer nada objetivo. Es decir, algunos analistas han dicho que los dos casos, me han dicho que me han dicho. Con lo cual, esta noticia está sesgada. La noticia de este medio de comunicación de BBC está sesgada para favorecer la posición de Estados Unidos, Europa y también Reino Unido, por supuesto. Clave 3. La presunta operación para desinformar. Aunque el primer ministro de Letonia, Maris Kučinskis, defendió el rol de la agencia anticorrupción en la detención del gobernador, otros miembros del Ejecutivo se han ido sumando a las teorías conspirativas que rodean el caso. El ministro de Defensa, Raimunds Bergameis, declaró en un documento público que las acusaciones contra Rimšēvić serían una operación foránea. La declaración cita como ejemplo de esta presunta operación para desinformar una serie de noticias publicadas en distintos portales de Internet que habitualmente no generan información del ámbito económico o nunca antes han publicado sobre Letonia en sus portales. Este método permite multiplicar la noticia en poco tiempo y garantiza visibilidad en los motores de búsqueda. Creo que todo esto está más relacionado con seguridad nacional, más que con seguridad bancaria. Dice Anders Aslund, miembro del Centro de Análisis Atlantic Council, con sede en Washington. No está claro quién es el verdadero actor detrás de esto. Pues lo decimos nosotros, si queréis. Los verdaderos actores que están detrás de esto son varios, y son de las empresas armamentísticas y empresas que quieren el monopolio de esa industria, como hemos visto. Porque en las noticias a veces hay que utilizar un poco la psicología inversa. Te dicen que de una zona, que un país está realizando ese tipo de maniobras ilegales, pero luego es el propio país el que saca esa información para mantener esa sombra de la duda en otros países. Con lo cual, la hipocresía es lo que reina, es lo que hemos dicho aquí muchas veces. Y la seguridad nacional es clarísima porque Corea del Norte está involucrada, según estas noticias, en este lavado de dinero. También hay que puntualizar que el problema de Letonia no es solo de Letonia. Hay muchos países detrás de estos lavados de dinero, pero cuando interesa sí y cuando no. Vamos a pasar a nuestra conclusión. Pues analizando lo que hemos visto, unas cosas muy extrañas, ¿verdad? Informaciones sesgadas. Esas informaciones en las que cuando interesa te dicen quién ha sido el que lo ha dicho. Por ejemplo, hemos visto que en Letonia, los letones, los implicados en esta mafia, los acusados también, prácticamente condenados ya, dicen las cosas textualmente y lo ponen en BBC, pero luego cuando se trata del otro punto, o sea, del otro punto de vista, el punto de vista en el que se acusa, ahí vemos que solo dicen, algunos analistas han dicho
se ha descubierto, pero en impersonal. No se ve la información como tal. Tampoco pone ningún informe. No hay informes en BBC. No hay nada. Es solo humo. El humo que hace crear una opinión a la gente. Los medios de comunicación ya no informan, crean opinión. Es un problema, ¿eh? Después, ¿sucederá en Letonia lo que sucede normalmente en Suiza? Pero en Suiza está más aceptado por el tema de que las personas más poderosas del mundo tienen ahí su paraíso fiscal. Paraísos fiscales también en islas caribeñas, etcétera. Ahí tampoco han detenido a nadie. Pero es que no es solo detener a alguien, es que les amenazan de muerte, con lo cual es la mafia económico-financiera más importante de la historia, parece ser. Y esto va a ir a peor, porque vamos a ver noticias, aquí en el canal vamos a seguir con nuestra teoría de que las multinacionales son los que gobiernan el mundo siempre y que los gobiernos están sumisos a estas grandes empresas, y vamos a ver con las noticias que van surgiendo cómo así será. El problema es el siguiente: ¿qué está dispuesta a hacer la gente para reclamar derechos a las multinacionales cuando son las multinacionales las que te dan el trabajo? Cuando el gobierno mundial se rige por las multinacionales, tenemos un gravísimo problema, porque dependemos de ellas y el sistema está creado para eso. Bueno, muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también, por supuesto, visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información, novedades y preguntas que tengáis sobre el canal. Y, por supuesto, no os olvidéis de mostrar vuestra opinión y vuestras teorías en los comentarios sobre este tema de los bancos centrales, la corrupción y la mafia económico-financiera que parece estar vigente hoy en día. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.